Jesus. ¿Cómo estás, Jesus? Bien, hola Laura, bien, estoy muy bien, Sos gracias. secretaria de Salud de San Luis, ¿verdad? Actualmente sí, Bien. todavía en el cargo de Secretaria de Salud del municipio de Bien. San Luis. Jesus, pero hablemos de esta enfermedad que, bueno, siempre se habla de la enfermedad silenciosa, que nos hace... Si yo te digo diabetes a vos, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Qué cuerdas haces ahí? Pues es que concuerdo mucho con lo que decís porque lamentablemente, y los números después nos dicen, es que la enfermedad avanza a pasos agigantados y nosotros no estamos tomando dimensión de lo que implica tener diabetes o ser diabético o tener familiares de primer grado, que sería mamá y papá, con diabetes. En el mundo hay más de 600 millones de personas que padecen diabetes y de eso la mitad ni siquiera sabe que tiene diabetes. Argentina no está lejos de ese parámetro porque 1 de cada 10 personas padece diabetes y Corrientes tampoco, porque 1 de cada 13 personas es diabética. Y de eso también, por supuesto, hay un porcentaje subclínico que no está diagnosticado. En eso, por ejemplo, nos viene a la mente hoy en día el pie diabético que es muy grave, la retinopatía diabética, pero eso, por ejemplo, son ya secuelas graves de una enfermedad muy maltratada. La diabetes es una alteración en los niveles de azúcar en la sangre, debido a factores fisiopatológicos que hacen que o el páncreas no secrete insulina o la insulina no pueda ser utilizada por las células del organismo. Entonces, básicamente hay una alteración metabólica en el organismo que nosotros, por ejemplo, en el diagnóstico clínico lo conocemos como las 4P de la diabetes. Si una persona a mí me dice que está teniendo últimamente mucha sed desenfrenada, se llama polidipsia, o sea, tiene mucha sed, descontrolada. Así todo hace mucho pis, hace poliuria, que también es un mecanismo fisiopatológico que genera en el organismo la concentración elevada de glucosa, un mecanismo que hace que el riñón diluya, por eso se genera se genera pérdida por orina de glucosa. Apetito, o sea, polifagia, la persona no se explica por qué tiene mucho hambre y en realidad hay algo también fisiopatológico desde ese punto que es, como te dije, uno de los mecanismos es la inutilización de la glucosa por parte del organismo, que se llama resistencia a la insulina. Entonces, uno consume alimentos, el organismo lo procesa, lo metaboliza, pero esa glucosa termina circulando por el organismo porque hay receptores que están bloqueando el acceso a la célula, entonces se llama resistencia a la insulina. Y hay así todo pérdida de peso. El paciente dice que come mucho, pero igual sigue bajando de peso, que también tiene que ver con ese mecanismo fisiopatológico de no llegar a ingerir la glucosa que se consume. Perdón, Jesus, porque sí. Entonces no está asociado a la obesidad la diabetes. La obesidad puede ser uno de los factores. Fíjate que nosotros tenemos, dentro de lo que son los factores de riesgo, el principal, pero no condicionante, es la genética. Que yo tenga mamá y papá con diabetes me condiciona, pero no me obliga, digamos, no obliga a mi organismo a desarrollar diabetes. Eso, por supuesto, que desencadena ¿qué? El estilo de vida. Claro. Si yo tengo mamá y papá diabéticos, pero yo hago ejercicio, me modero con las comidas, tengo un buen manejo del estrés, no voy a desarrollar probablemente la enfermedad. Ahora, si yo ya hago el abandono y me condiciono, mamá, papá diabéticos, yo seguro que sí o sí, listo. Entonces ya no me cuido. Ya no me cuido y digo, bueno, ya sé que tengo que tomar la medicación y es como que el paciente se resigna y se entrega. Dentro de lo que es el mecanismo, la obesidad lo que hace es actuar como uno de los mecanismos fisiológicos que te dije, es que bloquea el receptor de la insulina. El tejido adiposo, generalmente a nivel visceral de la panza, lo que hace es bloquear el acceso de la insulina a la célula porque bloquean los receptores. Las células adipósitas bloquean los receptores. Entonces, generalmente sí, y sobre todo si la obesidad es central o visceral, yo tengo condicionantes, o sea, un mal manejo de alimentos, no hago actividad física y tengo condicionante genético, probablemente sí. Pero ser obeso no quiere decir que yo tenga que desarrollar sí o sí la
la enfermedad. ¿Por qué es tan peligrosa la diabetes si no la controlamos? ¿Afecta a algunos órganos? ¿Afecta a todo el organismo? ¿Por qué es tan peligrosa? Como te dije antes, dentro de lo que es la fisiopatología, a nivel crónico de la diabetes puede afectar los nervios periféricos. Por eso es que se pide al paciente diabético que cuide los pies, que cuide las manos, porque pierde la sensibilidad, porque afecta lo neuropático. El paciente no siente que se golpea, entonces empieza a tener herida en el pie y eso, si no se controla, hay un mal manejo, puede inclusive, ahí es donde vienen las amputaciones de los pies y demás. Hay retinopatía, porque también trabaja, si nosotros tenemos a nivel ocular, los excesos de glucosa mal tratadas también afecta a lo ocular. Puede manejar también la parte renal, o sea, las complicaciones a largo plazo microvasculares, que son las más complejas, tienen consecuencias a veces irreversibles, porque el paciente diabético progresivamente va perdiendo la vista. El paciente diabético progresivamente, mal controlado, mal controlado, va perdiendo más sensibilidad, entonces vienen las amputaciones. El paciente diabético mal controlado empieza a tener problemas renales. Y son todos problemas irreversibles. Vos no podés recuperar una función renal si ya la perdiste, no podés recuperar la vista. Por supuesto. Por eso es que siempre, primero que nada, para que no se desarrolle la enfermedad, nosotros manejamos la prevención. Claro. Para mí, el paciente que ya está medicado, como te digo, a nivel mental, desencadena un mecanismo de resignación y dice, bueno, listo, ya está, yo ya sé la complicación. Claro. Pero lo que no sabe es que si yo comienzo con metformina, por ejemplo, que es una enfermedad, es una de las medicaciones que ayuda a lo que es la insulina, a mí me va a ayudar un montón a que el paciente, esa complicación microvascular, en vez de que le aparezca a 10 años, se atrase a 15 o a 20. Porque eso depende mucho a través del estilo de vida y ahí es donde juega un rol importante el equipo de salud que acompaña al paciente. Y la familia también, me imagino. Y la familia, por supuesto, porque el paciente está más que nada en un ámbito siempre familiar y de contención. ¿Y cómo se previene? Porque vos decías, Corrientes no está lejos de todo esto del desconocimiento, de el que lo sabe, se puede. ¿Cómo se previene esto? ¿Cómo lo están haciendo ustedes? Primero que nada, y como te digo, es conociendo la historia de cada uno. Vos, por ejemplo, me podrás decir, bueno, mamá tiene diabetes y papá, ¿yo qué puedo hacer? Primero que nada es hacerte controles, ya pasados los 40 años, creo que más temprano estábamos hablando de la edad, pero lamentablemente sí, tenemos que empezar a hablar de edades y hacerse controles periódicos. Dentro de lo que es el laboratorio, por ejemplo, una hemoglobina glicosilada, que es la que a mí me dice cómo anduvo los valores de glucemia antes. Claro. Eso me va a dar un parámetro, porque hay un valor de normalidad que me va a decir cómo anduvo. Después, por supuesto, la alimentación básica, no irse a los extremos, mantener una vida equilibrada. Y en eso también tengo que hacer un poco de hincapié, que no se trata de hacer una dieta distinta, porque nosotros acá en nuestra provincia tenemos una cultura alimentaria que se basa a veces en el locro, en los guisos, en la torta parrilla, en las facturas a la mañana. No se trata de ser extremistas y de no comer, se trata de ser equilibrado, porque comer lo que nosotros estamos provistos para gastar, porque en eso también la actividad física es importante, porque el porcentaje de masa muscular también ayuda a que si yo en algún día desarrollo diabetes me ayude a lo que es la progresión de la enfermedad, digamos, para revertir complicaciones micro. Entonces, hacer una buena alimentación, ejercicio, controles periódicos. En los operativos de salud que realizan, Jesús, ¿se encarga de la diabetes? Digo, ¿sos bueno, acá vamos por... ¿Sos de hacer eso o no? ¿O está incluido el tema diabetes? A mí me gusta mucho lo que es la anamnesis, se llama, conocer al paciente, cuál es la historia del paciente, sobre todo en las mujeres. Fíjate que el otro día tuvimos un operativo en la localidad de San Miguel, desde la Subsecretaría de Gestión Sanitaria de la doctora Silvina, y se acerca una paciente femenina con antecedente de diabetes, un embarazo con diabetes gestacional. Su nene nació con 5 kilos 300. Ay, mierda. Entonces, fíjate el condicionante que ya tiene esa mujer.
Tiene antecedente genético, mamá diabética, papá hipertenso. Ella hizo diabetes gestacional, que es una alteración metabólica que se da en el embarazo, que puede o no continuar después del parto, pero tiene un nene macrosómico. O sea, un nene con 5,5 kilos condiciona también, pero fíjate lo importante que es después el seguimiento de ese niño para que esa alteración de glucemia que tuvo intrauterina no después progrese a futuro. Entonces, la consulta con el paciente tiene que ser exhaustiva como para conocerlo y no dar indicaciones de, bueno, desayuno tal cosa, almuerzo tal cosa, porque si no es al aire, es lo que yo percibo y no conozco al paciente. La empatía al momento de la consulta es más que importante, sobre todo lo nutricional, porque a nosotros nos importa también la parte económica, la parte cultural. Yo no le puedo hacer una lista de alimentos y el paciente está en condiciones económicas que no lo permitirán. Eso es importante. La gente habla, Jesús, cuando se sienta con vos. La gente es abierta, habla, te cuenta. Tengo la suerte de que me gusta por ahí un poco hacer previa en la consulta, por eso a veces mis consultas duran muchísimo tiempo, porque es cómo está la familia, cómo está la mamá, o sea, generar un ambiente de confianza con el paciente, porque es cierto que hay experiencias en las cuales uno recibe hasta regaños de parte del profesional, porque me tocó que no baja de peso, que hace mal, entonces el paciente ya viene con una afección interna y hay que hacerle sentir cómodo para que la consulta sea de verdad útil tanto para él como para mí y el tiempo de los dos valga, que se vaya de la consulta con una ayuda de verdad. Totalmente. Y yo creo que intento que el paciente, y por suerte sí. ¿Por dónde andan este fin de semana, Diego, con los operativos de salud? Nosotros, como te dije, desde la subsecretaría, con la doctora, venimos trabajando siempre en la prevención, y no solamente en la salud humana, sino también en la animal. Tuvimos operativos en la localidad de San Miguel, anteriormente con un equipo, el equipo interdisciplinario de la doctora, que es odontólogo, pediatra. Este fin de semana se suma el médico veterinario, va la doctora que es especialista en patología mamaria. O sea, siempre la doctora lo que busca es hacer algo integral y también pensando en que la comunidad se quede con algo, que sea útil. Y este fin de semana volvemos a estar ahí en San Miguel. Así que si nos está mirando alguien de San Miguel, los esperamos en la plaza. Ya saben que tienen que ir a verlos. Jesús, gracias por tu tiempo. En serio, siempre es un placer, Laura. Gracias. Gracias.